pareja, qué pasó con esta mujer, si finalmente se puede acceder a la mujer para ponerla a salvo de este hombre o no. No hay antecedentes suficientes, digo, y en eso todavía trabajan las policías meramente con el análisis de los videos, pero ninguno de los vecinos pudo dar señales ciertas de quién se trataba, porque al parecer no eran del sector. Bueno, ahí está el 1455, está el fono de violencia contra la mujer, donde usted siempre puede denunciar y usted tiene la obligación de hacerlo. Si es vecino, si usted ve una situación compleja, usted lo puede hacer ahí al fono 1455. Lamentablemente en este caso no hay detenidos, como dice bien Pancho, la situación aún no es confusa, pero faltan antecedentes, ¿no? Faltan antecedentes para finalmente saber por qué no hay detenidos, de dónde son estas personas realmente. Al parecer no son, como dice Francisco, del sector, porque los vecinos dicen no reconocerlos como precisamente parte ahí de precisamente de la gente que vive en esa villa. Vamos a seguir, Pancho, con un tema que nos impactó, porque el fin de semana fue detenida una persona acusada de violar sexualmente de 8 personas. Ahí está. Esta persona las contactaba por Tinder. Ahí iba eligiendo a sus víctimas, no a sus citas, ¿no? Tinder es una aplicación de citas donde las personas se conocen y hacen un match juntos y van a tomarse algo, se juntan en algún lugar. Por lo general la primera cita muy pública, ¿no es cierto?, en una situación, ¿no es cierto?, más segura, ¿no? En época de pandemia se complejizó precisamente ese tema, ¿no?, de juntarse en un lugar público, seguro, en un lugar donde las personas se sintieran tranquilas. Esta persona se apodaba o se apoda El Príncipe en Tinder, El Príncipe, y contactaba a sus víctimas finalmente para violarlas. Pancho. Sí, se apodaba, diría yo, porque ya fue detenido El Príncipe, y que por supuesto principalmente actuaba, como dices tú, a través de la aplicación Tinder, pero también lo hacía en otras redes sociales, y en las últimas horas la investigación ha avanzado, ya van 9, serían 9 los casos presuntos. Digo presuntos porque hay una investigación judicial de por medio que tiene que concluir con todos los antecedentes. 9 los casos presuntos de violación por parte de este sujeto que se apodaba El Príncipe, que contactaba a estas mujeres, que se juntaba con ellas y finalmente las llevaba hasta su domicilio para violarlas, para forzarlas sexualmente. Operaba principalmente, y es decir, los contactos que haría eran a mujeres principalmente de la zona oriente. Ese era su área de acción de este sujeto, que ya fue detenido. La policía está haciendo los llamados también a que si hay más casos se acerquen y hagan sus declaraciones, que confiesen. Finalmente, si bien él utilizaba perfiles falsos, las 9 víctimas que ya están, digamos, o que habrían entregado su declaración, lo habrían reconocido en los sets fotográficos a este sujeto que se apodaba El Príncipe, que, como dices tú, aprovechaba las redes sociales, aprovechaba, por supuesto, haciendo gala de palabras bonitas, de buen discurso, para juntarse con estas mujeres, y finalmente, cuando ya estaban, las llevaba hasta su domicilio para forzarlas en el acto sexual. Claro que sí, la mayoría de ellas son menores de edad. Pancho, recalcar eso. Recordemos que estas aplicaciones de citas, ¿no? Cuando las personas quedan de juntarse, de conocerse la primera vez, ¿no es cierto?, siempre es recomendable y siempre se hace, porque esto se usa, nosotros no vamos a tapar el sol con un dedo, se usa y son exitosas estas aplicaciones. Hay incluso matrimonios que se conocieron por estas aplicaciones, por aplicaciones de citas, ¿no?, hoy día. Entonces, siempre es recomendable que la primera vez sea en un lugar público,
sea en un café, sea en un restaurante, en lugares que hay mucha concurrencia. Ahí se conoce a la persona, se sabe quién es, ¿no es cierto? Se hacen un par de citas hasta que después quizás puede lograr una cita más íntima. Esto se hizo, leía yo un reportaje, se ha hecho mucho más problemático en época de pandemia, pues Pancho, cuarentena y todo, restaurantes cerrados, cafés cerrados, lugares públicos precisamente cerrados. Se ha aprovechado este personaje, este príncipe, este criminal, ¿no es cierto?, precisamente de esto. Arrendaba una pieza. Él arrendaba una habitación, ¿no es cierto? Y se iba juntando con sus víctimas, ¿no es cierto? Precisamente ahí. Y al príncipe se le acababa todo lo galán, se le acababa toda la buena verborrea, ¿no es cierto? Y se le acababa todo el discurso, ¿no es cierto?, de caballero en la aplicación, porque cuando llegaban a esta habitación las golpeaba y las forzaba a tener sexo con él. O sea, estamos hablando de la peor calaña, ¿no? De un personaje de quinta categoría. Y son 9 ya las acusaciones que tiene, así es que la verdad es que tiene difícil la pista del hombre, difícil de zafar con tantas personas distintas además. Hablando de esto, Pancho, veamos lo que dijo... Varios de los relatos, Julio, hablan de armas. Sí, mira, Pancho, te propongo que veamos lo que dijo la fiscal y volvemos contigo. Como amigos, empezaban a hablar por esta red social, se mostraba como una persona afable, una persona cariñosa, preocupada, con intenciones de mantener una relación sentimental. Incluso en algún momento dijo que se quería casar con una de ellas. Se juntaban, concretaban una reunión, sea en el metro del Estadio Nacional. Decía que fueran a su casa a buscar algo o a compartir, o las invitaba a cenar, pero la billetera se les quedaba en la casa. De alguna u otra manera las llevaba, dada la pena de crimen que tiene el delito de violación asignada, y dada la reiteración y la variedad de la multiplicidad de víctimas, arriesga presidio efectivo de presidio mayor en su grado máximo, es decir, desde 15 años a 20 años. Qué situación más difícil, Pancho, para sus víctimas que iban confiadas a hablar con este hombre. Sí, claro, porque el cuento que les contaba y probablemente hablaba no una, sino muchas veces antes de concretar la reunión y lo que decíamos, la verborrea, el buen discurso que tenía este personaje las hacía sentir a sus víctimas que todo andaba normal. Se juntaban en un lugar público y finalmente cuando las llevaba las amenazaba, las golpeaba. Hay relatos que hablan de un arma de fuego, digamos, para amenazarlas en su minuto. Amenazaba con, por supuesto, digamos, ya tenía sus datos, amenazaba con que si ellas denunciaban, él iba a tomar represalias. Por eso muchas de ellas no denunciaron y no fue sino a través de funas en redes sociales que se atrevieron muchas de ellas a denunciar finalmente qué era lo que ocurría. Las recomendaciones, a propósito de lo que decías tú, tiene que ver con que si se va a juntar con alguien a través de estas aplicaciones de cita que son muy utilizadas, siempre la recomendación es que alguien sepa dónde vas a estar, más allá de que muchas de estas juntas por estas citas son a veces secretas o son cosas pasajeras. Contarle a alguien dónde vas a estar y contarle a alguien con qué perfil, en este caso, o con qué tipo, con qué usuario tú te vas a juntar. Que alguien tenga la información, aunque sea una persona. Pancho, fíjate que el subprefecto de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales, Arturo Pacheco, explicó cómo operaba el imputado. Se hacía valer de un seudónimo en redes sociales, es decir, no estaba con su verdadera identidad. Inicialmente era un contacto bastante ameno, de respeto, y acordaba con la víctima a juntarse en un metro determinado de la comuna de Ñuñoa. Pacheco detalló que una vez que se cerraba la puerta de la habitación que la persona subarrendaba, procedía a una intimidación y, valiéndose de la incapacidad de la víctima, se concretaban las agresiones sexuales. Además, enfatizó que las denunciantes fueron al domicilio por voluntad propia y que no se conocían entre sí. Es parte de los detalles que
se han entregado de este caso, Pancho, que es espeluznante, ¿no? Indignante. Un tipo, este tipo es un... Se me cayó aquí el vamos chileno. ¡Vamos chileno! 18 y 19 de septiembre. Aprovecho de pasar ahí, don Francisco, atento siempre. Aprovecho de pasar el dato del 18 y 19 de septiembre. Pero lo que te digo yo es que esto es indignante, ¿no? De la peor calaña, este personaje que es un criminal serial, porque finalmente son 9 las víctimas ya, ¿no es cierto? Tenía un modo como operaba, ¿no es cierto? Y no paraba. A pesar de agredir sexualmente a una menor de edad, seguía con otra, seguía con otra, seguía con otra. Así es que esto responde, ¿no es cierto?, a una situación complejísima, porque mira, una vez al interior del inmueble, el sujeto, escúchame bien, Pancho, procedía a agredirlas sexualmente, no sin antes golpearlas en el rostro y resto del cuerpo. De acuerdo a lo expuesto por el Ministerio Público, el acusado también se valía de un arma de fuego e incluso un electrochoc para amenazar a las afectadas. También se hacía pasar por un conocido narcotraficante de la capital, con el objeto de infundir temor, explicaron. Basado en esto y en estos antecedentes, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de Escobar Lainez, lo que fue acogido por la justicia. O sea, ahí está la explicación de cómo salía después del tema, ¿no? Les tenía que haber dicho, amenazado, soy un conocido narcotraficante, todo, si tú me acusas o si tú vas a la policía, tomaré... Sé dónde vives, tengo tus datos. 23 años tiene este Perla, ¿no? Un tipo de la peor calaña, un verdadero criminal en serie, peligrosísimo. Menos mal que fue detenido, no sé a cuánto seguramente estaba este tipo de cometer un crimen mayor, Pancho. Y se conocen hasta ahora 9 casos. Es de esperar que no, pero es probable que pueda haber algunos más. Por eso que se ha hecho el llamado de las autoridades a, ahora que se ha conocido y su detención, que hagan las denuncias si que existen más víctimas de este criminal, de este violador, que hagan las denuncias correspondientes para seguir sumando relatos, seguir sumando declaraciones que puedan terminar con este sujeto en la cárcel. Claro que sí. Bueno, estamos hablando además de una situación muy riesgosa, porque esta persona elegía a sus víctimas en Tinder. Por lo tanto, es muy importante, en su gran mayoría, es muy importante estar atento a estas aplicaciones. En su mayoría también menores de edad, Pancho. Los papás muy atentos, los papás muy encima. A veces los hijos quieren privacidad y a veces le ponen algún tipo de candado, ¿no es cierto?, a su teléfono, todo. Hay que ser cuidadosos, hay que estar encima, hay que estarles preguntando, hay que estar ganándose la confianza de los hijos también, ¿no es cierto?, para que les cuenten todo, ¿no? Hay situaciones que a veces se ocultan, se callan, hay estos secretos que lamentablemente colaboran o ayudan con este tipo de criminales. Así es que seguimos dando los consejos pertinentes, ¿no? Siempre estas primeras reuniones tienen que ser en lugares públicos, siempre. En lugares de que haya concurrencia, o como dice Pancho muy bien, por lo menos que sepan un par de amigos, ¿no es cierto?, dónde esta persona va a estar, Francisco. Sí, así es, porque las autoridades además recalcan que el principal riesgo de este tipo de aplicaciones y en general de las redes sociales es que finalmente todo lo que uno está viendo puede ser falso. Las fotos, los nombres, los datos, edades, todo lo que uno está viendo, porque uno está viendo un perfil, una pantalla, puede ser absolutamente falso. Por lo tanto, tener ojo a la hora de concretar estas reuniones con los datos que se entregan, con la información que se entrega, y como dices tú, claro, hacerlo en lugares públicos, y ver también, lo mejor ahí finalmente es la intuición. Cuando uno llega a un lugar, si algo da mala espina, simplemente no continuar, ¿no? Es bien indignante. Este gallo me amargó el día, porque la verdad es que
es feroz, es feroz, porque estamos hablando de 9 personas, Pancho, 9 víctimas que ya han acusado a esta persona, entre ellas la mayoría menores de edad, un tipo que tenía un modo de operar, ¿no es cierto?, que jugaba con la confianza de estas personas, que se aprovechaba que eran menores de edad, las golpeaba, ¿no es cierto?, las trataba mal, las humillaba, decían algunas, electroshock, se hacía pasar por un narcotraficante para después que estas personas tuvieran miedo, ¿no es cierto?, de alguna tipo de, si había una denuncia, ¿no es cierto?, o si se prestaba información a la policía, que ellas podían, o sus familias, podían tener problemas porque él era un conocido narcotraficante. O sea, de verdad que estamos frente a un tipo de la peor calaña, peligrosísimo, Pancho, peligrosísimo, porque cuando una persona ya agrede a 9, ¿no es cierto?, y seguramente, como tú dices, va a salir más víctimas, ¿no es cierto?, ya estamos hablando de un criminal serial. O sea, esta persona, ¿no es cierto?, no iba a parar hasta quizás ¿qué iba a pasar con tanto golpe, con un electroshock, con un arma, manejaba un arma? Esta persona de 23 años que por suerte ha sido detenido por la policía y que se autodenominaba el príncipe, el Perla indignante. 9:20 y formalizado, aunque no lo crea, el ex kinesiólogo de Colo-Colo y de la selección chilena, Alejandro Koch, fue formalizado, acusado por violación y abuso sexual de su expareja. Cuéntanos detalles, Pancho. Sí, la denuncia habría sido interpuesta el 4 de septiembre por la expareja de Alejandro Koch, que fue detenido, que fue formalizado el día domingo, precisamente, como decías tú, por los delitos de violación y abuso sexual que se habría dado en el contexto de esta relación. Por ahora él tiene prohibición de acercarse a la víctima. Por cierto, hay todo un proceso que se inicia ahora de investigación respecto de los detalles que puedan irse conociendo, si esto es efectivo o no. Finalmente hay que comprobar todos estos delitos. Por cierto que se le presume inocente hasta que se pruebe lo contrario, pero se le presta la debida cooperación, atención, apoyo a